Saludos a todos los que nos ven en el estado.net. Estamos en este programa de entrevistas, una sección exclusiva del estado.net llamada Sistema Roto. Es un programa en el que entrevistamos a nuevas promesas de la política española y también internacional. Con quienes nosotros acá tratamos temas de actualidad desde un punto de vista alternativo, en el que la hegemonía toma protagonismo. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, él es Carlos Guzmán, tiene 28 años de edad y es responsable de organización del Partido Comunista de España, en Navarra. Trabaja como asesor de Izquierda Unida en el Parlamento y ha escrito un libro sobre la monarquía titulado ¿Por qué no te callas? El descenso a los infiernos de los Borbones. Bueno, Carlos, bienvenido a elestado.net, a este programa Sistema Roto. Saludos. Antes que nada, daros las buenas tardes y agradeceros, por supuesto, la invitación a compartir este periodo de tiempo con vosotros. Es para mí un placer. Carlos, mira, hay ciertas cuestiones en el escenario político de España. Una de ellas son los nuevos presupuestos generales del Estado. ¿Cuáles deberían ser las líneas rojas para Unidas Podemos? Vale, a mí hablar de líneas rojas antes de empezar una negociación a veces no me suele gustar del todo porque, bueno, en una negociación presupuestaria y más en una negociación presupuestaria como la que nos va a tocar vivir ahora próximamente en el Estado español, en la que dos partidos distintos o una coalición como es Unidas Podemos y un partido principal como es el Partido Socialista Obrero Español tan distintos tienen que intentar llegar a acuerdos, pues se me hace difícil hablar de líneas rojas, pero yo creo que ante todo tenemos que ser conscientes de la situación tan peculiar y tan comprometida que estamos viviendo tanto en España como a nivel mundial por la crisis del coronavirus. Y este gobierno de coalición es un gobierno que ha hecho mucha gala y que se ha destacado por ser un gobierno social, un gobierno de la gente. Entonces yo creo que las líneas rojas, si podríamos, insisto, si podríamos hablar de líneas rojas, deberían ser sobre todo las políticas sociales en positivo y en negativo, el no aceptar políticas de recortes o políticas austericidas. En España venimos de gobiernos anteriores, tanto del Partido Socialista en solitario como del Partido Popular, que durante años han ejecutado políticas de recorte económico y social que han empobrecido al conjunto de la ciudadanía española. En estos momentos, este gobierno del Estado y Unidas Podemos, sobre todo, tiene que acentuar su discurso en la negociación presupuestaria en la aplicación de políticas sociales que aumenten el escudo social que ya se ha implementado en la primera parte de la pandemia. Yo creo que esa sería la gran línea roja, el no aceptar recortes y el no aceptar políticas austericidas neoliberales. Una pregunta. ¿Consideras que las negociaciones sobre los presupuestos generales del Estado son un marco para que Unidas Podemos estreche relaciones con fuerzas de izquierdas como Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego, con aspiraciones de unidad electoral? Yo creo que estos presupuestos sí que deben servir para intentar tirar a la parte principal del gobierno, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, el intentar tirarle o el intentar arrastrarle hacia la izquierda. Y en ese contexto yo creo que alianzas tácticas presupuestarias con Euskal Herria Bildu, con el Bloque Nacionalista Galego o con Esquerra Republicana, como tú has comentado, fuerzas de la izquierda nacionalista española, yo creo que son positivas para intentar profundizar las políticas de izquierdas de este gobierno. Y en lo referido a la unidad electoral, a mí se me hace más difícil creer o ver posible que alianzas con estas fuerzas políticas tengan vista de alianza electoral, porque al fin y al cabo son fuerzas políticas bastante distintas. Unidas Podemos es una coalición a nivel estatal con una perspectiva federalista y republicana del Estado español, y las fuerzas que me citaba son fuerzas de la izquierda nacionalista. Tenemos proyectos estratégicos distintos. En el caso de Unidas Podemos es el de una república federal para el Estado español, el de las fuerzas republicanas pero nacionalistas que has señalado, su proyecto estratégico es otro, y creo que sí que son posibles y necesarias alianzas tácticas a la hora de
de negociar los presupuestos, pero creer que esas alianzas podrían traducirse en alianzas de unidad electoral a mí se me hace difícil de creerlo porque, insisto, somos fuerzas bastante distintas que tenemos proyectos estratégicos distintos, sobre todo en lo referido a la concepción del Estado. Correcto. ¿Crees que debe Unidas Podemos recuperar las movilizaciones en la calle? Por supuesto, yo creo que eso es una gran necesidad y es uno de los grandes retos que tiene por delante Unidas Podemos. Unidas Podemos, la coalición formada por Izquierda Unida y Podemos, es una coalición que aspira a transformar la sociedad, no aspira solo a gobernar el Estado, no aspira solo a gestionar lo que ya existe, sino aspira a transformar el orden establecido. En ese aspecto, el contar con un pueblo concienciado, movilizado y organizado a mí se me hace fundamental, y creo que es fundamental que Unidas Podemos tenga dos patas. Una pata institucional, que haya cuadros técnicos y cuadros políticos de Unidas Podemos en los distintos gobiernos y en todas las instituciones en las que les sea posible, pero es también fundamental que tenga una pata social en la calle, una pata con los movimientos sociales, como con los movimientos sindicales, porque al fin y al cabo esa aspiración transformadora a la que señalaba antes es fundamental que sea implementada desde las instituciones, pero sobre todo también que sea defendida desde las calles. Y es fundamental el que haya movilizaciones contundentes que empujen al gobierno a aplicar medidas transformadoras como la nacionalización, por ejemplo, de los sectores estratégicos de la economía, más concretamente de las eléctricas, que estamos viviendo en estos momentos en España una gran crisis energética en la que vemos como día a día la factura de la luz de las familias trabajadoras incrementa su coste. Pues es imprescindible que desde las instituciones apuesten por soluciones para esa problemática, pero es también fundamental que desde la calle, desde la movilización social, se apoyen y se empujen esas medidas transformadoras. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos Unidas Podemos por delante. ¿Consideras que la República debería ser la base programática con la que Unidas Podemos busque la unidad más amplia posible, de cara al próximo ciclo electoral? Sí, por supuesto. Yo creo que para los y las republicanas españolas, la Tercera República tiene que ser una aspiración de mejorar y de transformar el país actual. Muchas veces al hablar de republicanismo o al hablar de la República recordamos la Segunda República Española en clave de añoranza o en clave de memoria histórica. Eso es importante, pero sobre todo lo imprescindible y necesario es el construir poco a poco una Tercera República que transforme este país, que democratice las instituciones jurídicas que proceden del franquismo, que dé plena igualdad a los hombres y a las mujeres, que garantice derechos sociales, no solo que los reconozca en la Constitución, sino que los garantice. Y ese proyecto republicano y de futuro debe ser el anclaje o los cimientos sobre los que Unidas Podemos y otras fuerzas políticas, movimientos sociales, movimientos sindicales, asociaciones y el tejido asociativo construyan poco a poco sinergias positivas sobre las cuales establecer colaboraciones mutuas y que poco a poco sirvan de enganche al conjunto de la sociedad para construir esa idea de Tercera República, sobre todo esa idea de futuro ilusionante y joven de esperanza para nuestro país. Yo entiendo que sí, que la cuestión republicana debe ser una cuestión estratégica en el programa de Unidas Podemos, sí, por supuesto. ¿Y cuál es su opinión del eje ruptura-continuidad? Yo creo que en este país vivimos una dictadura fascista que terminó con la muerte del dictador Francisco Franco y con la posterior transición, una transición que en aquel momento, sin lugar a dudas, supuso una ruptura democrática con la dictadura anterior, pero grandes cuestiones se quedaron en el tintero. Esa no ruptura total con la dictadura, sobre todo hay que contextualizarla en aquel tiempo político en el cual la dictadura aún estaba muy presente y gran parte de las fuerzas transformadoras de este país dieron lo mejor de sí para intentar establecer un nuevo régimen democrático. Se instituyó un nuevo régimen democrático, pero no llegó a ser posible instaurar una república, un sistema plenamente democrático por el contexto político que se vivía en aquel momento. En estos momentos vemos cómo a nivel mundial hay una crisis generada por la pandemia del coronavirus. Vemos cómo aún no nos hemos recuperado plenamente de la crisis económico-financiera capitalista del año 2008 y vemos cómo en nuestro país
aún existen grandes carencias que mejorar. Esas carencias o esas problemáticas yo las encuentro insertas en lo que llamamos aquí en España el régimen del 78, o sea, toda la arquitectura económica, jurídica e institucional que se construye alrededor de la Constitución de 1978, frente a continuismos, frente a los continuismos actuales. Yo creo que es fundamental el apostar por una propuesta de ruptura, por una tercera república, por un proceso constituyente en el cual se logre romper de forma definitiva con las ataduras de la transición española y el caminar hacia un nuevo régimen más democrático, más justo, más social, más ecologista, más feminista. Innegablemente pasa por la Tercera República, la cual supondría o debería suponer no solo un cambio de un monarca por un presidente de la República, sino un cambio integral de todas las estructuras del Estado y que supusiese la construcción de un nuevo régimen más democrático. Carlos, usted ha escrito un libro en el que sostiene que los jóvenes han descendido al infierno. ¿Puede explicarnos ese concepto? Sí, en este libro, en este ensayo breve que publiqué en el mes de abril, coincidiendo con la fecha de la proclamación de la Segunda República, lo que pretendo es hacer es un análisis de la crisis actual de la monarquía española. Aquí en España, tras la transición o durante la transición, el discurso hegemónico imperante nos vendió que la monarquía y sobre todo Juan Carlos de Borbón, el antiguo rey, actualmente rey emérito, había sido una pieza fundamental para traer la democracia a este país. Lejos de ese discurso oficial, poco a poco, sobre todo en los últimos años, quizás en los últimos 10 años, hemos visto cómo todo un conjunto de escándalos han ido rodeando a la monarquía española en general y a la figura de Juan Carlos de Borbón en particular, y hemos visto cómo esa monarquía ejemplar, esa monarquía necesaria para este país, cómo todo ese discurso se desmoronaba poco a poco. Hemos visto cómo el antiguo monarca presuntamente se ha enriquecido de forma indecorosa a manos llenas. Hemos visto cómo otras personas miembros de la familia real de igual manera han tenido distintos chanchullos y corruptelas a lo largo y ancho del mundo. Creemos hoy en España es más evidente que nunca que la monarquía, lejos de ser una institución necesaria y una institución democrática, es una institución oscura, rodeada de escándalos, que requiere de una deconstrucción política de todo ese discurso oficial que señalaba antes. Es fundamental para los y las republicanas de este país que frente a la construcción de la Tercera República hagamos también una labor de deconstrucción de la monarquía española. Es imprescindible que la gente que hoy en día aún sigue creyendo a la monarquía como algo necesario o como algo beneficioso para el conjunto de la sociedad, es imprescindible hacerle ver que no es así. Es imprescindible contarle lo que los medios de comunicación tradicionales hasta hace muy bien poquito no se atrevían a contar, y es imprescindible el hacer ver a la sociedad española que la monarquía actual está sumida en un infierno que es preciso superar a través de una tercera república. Un poquito esa es la idea que pretendía transmitir con este ensayo, en el cual pues, se recogen distintas anécdotas, distintos escándalos y distintas noticias que hacen un poco lo que hacen es describir o relatar cuáles han sido las últimas décadas reales de la monarquía española. Maravilloso, oye, excelente. Una última pregunta por acá. La Organización para la Celebración de un Referéndum no vinculante sobre monarquía y república avanza. ¿Cómo valora esa iniciativa? Pues antes que nada he de decir que la valoro de forma muy positiva. Por hacerte una pequeña puntualización, yo también soy una persona que participo en la organización de esta consulta, no referéndum, es donde la puntualización que te quería hacer no se trata de un referéndum como tal, sino de una consulta. Yo creo que es fundamental e imprescindible porque tenemos por delante el reto de hacer público y notorio que en este país existe una mayoría republicana. Las últimas encuestas no oficiales, porque las encuestas oficiales no preguntan por la monarquía, demuestran ya que en este país existe una mayoría republicana.
Y entonces esta consulta a la que haces referencia, pues nos la hemos de tomar como una movilización política y social en la cual el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este país demostremos públicamente a la sociedad de que existe una mayoría republicana que quiere una tercera república para este país. La consulta estaba ya prevista para principios del año pasado, se tuvo que posponer por la situación de pandemia y ahora nos marcamos como objetivo su realización en la primavera del año que viene, del año 2022. Yo creo que va a ser una iniciativa interesante, es una iniciativa necesaria y espero que de forma exitosa demuestre al conjunto de la sociedad y al conjunto del mundo que en España hay una amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas que quieren dejar de ser súbditos precisamente para ser ciudadanos de primera, con todos los derechos y todas las obligaciones. Ok, gracias, Carlos. Fíjate, vamos a hacer ahora una rueda de preguntas muy breve, un poco para conocer un poco más de ti, Carlos. Venga, perfecto. ¿Borbones, ¿Borbones o Austria? Pues yo creo que ni unos ni otros. Yo creo que ciudadanos españoles con todas las de la ley. Bien. ¿Llorar o aguantarse las ganas? Llorar. Yo creo que expresar los sentimientos es positivo y es necesario. Tenemos que romper con esa visión quizás más patriarcal de que los hombres, sobre todo, tenemos que guardarnos nuestros sentimientos. Y yo creo que no. Si hay que llorar, pues se llora y ya está, porque es una cosa positiva e incluso sana, me atrevería a decir. ¿República federal o plurinacional? Una república federal que reconozca las distintas realidades nacionales del Estado español. El Estado español es un Estado plurinacional, por mucho que algunos se empeñen en negarlo, y hay que materializarlo en una república federal en la que las distintas regiones y naciones que componen nuestro Estado tengan acomodo. Perfecto. ¿Pedro Castillo o Andrés Manuel López Obrador? Pues yo te diría Pedro Castillo. No soy un experto en la actualidad latinoamericana, pero Pedro Castillo me parece que es una persona íntegra, interesante, y creo que va a ser positivo el seguirle y que va a tener éxitos en su país. Bien. ¿Burritos o kebab? Burritos, por supuesto, burritos. Si los números dieran para las dos opciones, gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, o con Esquerra Republicana de Cataluña. Pues no tendría una opinión predefinida previamente. Creo que habría que negociar en base a los distintos programas políticos, ver qué posibilidades de acuerdos programáticos serían posibles tanto con el Partido Socialista como en su defecto con Esquerra, y en base a la realidad más material de los acuerdos, valorarlo y decidirlo. En estos momentos no tendría, sin ver los posibles acuerdos, no me atrevería a decantarme por uno o por otro. Correcto. ¿Jugar videos o verlos en Twitch? Jugar vídeos. Yo Twitch no soy tan moderno. Bien. ¿Ibai Llano Garatea o periodismo deportivo clásico? Yo creo que Ibai Llanos nos está demostrando al conjunto de la sociedad española y de buena parte del mundo que el periodismo también tiene que hacer un poquito de autocrítica, tiene que actualizarse, modernizarse, y a esa actividad fresca e irreverente que tiene Ibai, y además muchas veces muy coherente y muy concienciada políticamente, yo creo que es interesante y que nos está dando una gran lección a parte de la sociedad española en estas últimas semanas, incluso últimos meses. Correcto. ¿Metal o pop? Metal. Yo soy más rockero que popero. ¿Pizza o ramen? Pizza. ¿Bailar o estar en la barra? Yo soy más de estar en la barra. Me gustaría bailar bien, pero como no bailo bien, se lo dejo a las personas que se les da bien. Se aprende, siempre se aprende. ¿Hugo Chávez o Lula da Silva? Hugo Chávez. Bien, bien. ¿Anime o series? Series. ¿Leer o escribir? Pues me gustan las dos cosas. Siempre he leído mucho. Hace poquito publiqué este primer libro, me gustó mucho la experiencia y bueno, creo que se pueden compatibilizar las dos cosas. Bueno, Carlos, si quieres decirnos algo más para finalizar, algún mensaje
a todos nuestros seguidores del Estado.net en este programa de Sistema Roto que estamos en sección exclusiva. Nada, sobre todo agradeceros la invitación a todos y a todas y lanzar un mensaje optimista, sobre todo desde aquí, desde España, de lo necesario de construir una alternativa republicana para España y una alternativa internacionalista para el conjunto de la sociedad. Yo creo que estos programas son necesarios para romper quizás muchas veces el discurso hegemónico de los medios de comunicación tradicionales y programas como el vuestro me parecen que son una ventana imprescindible y necesaria para los y las personas que tenemos esas aspiraciones transformadoras. Insistir ese agradecimiento, por supuesto, por la invitación. Bueno, Carlos, muchas gracias. Aquí desde el Estado.net te agradecemos por haber participado en este programa, bueno, el que la hegemonía toma protagonismo. Para nosotros es muy importante. Y bueno, gracias a todos los seguidores quienes nos vieron hoy por acá por el Estado.net en este programa de entrevistas de la sección exclusiva Sistema Roto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Vale, chao.